Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, el presidente de Contacto Informativo de la Asamblea Nacional Venezolana. Inmediato vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, a propósito de la instalación de esta comisión el día de hoy y también sobre lo que tiene que ver este diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Escuchemos. Que se han creado a nivel internacional del grupo de amigos que hoy está funcionando, diezmado, pero que está funcionando, han sido originadas por esta Comisión de Política Exterior. También un tema que nos ocupa el día de hoy fue el pronunciamiento del secretario general de la ONU el día de ayer, que nosotros reiteramos en primer lugar la importancia de reconocer el Acuerdo de Ginebra, que todavía no está agotada la instancia del buen oficiante en el Acuerdo de Ginebra, eso en primer lugar. En segundo lugar, de que la resolución de conflictos, como lo establece la Carta de la ONU en el artículo 33 y como le establece el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, requiere el concurso de ambas partes, de que las medidas unilaterales no ayudan a resolver una disputa territorial y que la responsabilidad es del Ejecutivo Nacional, como lo establece el artículo 236, numeral 4 de la Constitución. Es el gobierno el que tiene que dar respuesta, es el gobierno que ha debido preparar este escenario, es el gobierno que ha debido preparar toda la defensa internacional para este caso, la estrategia comunicacional, y vemos que sobre esta materia ha improvisado el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué implica esta nueva decisión de que haya pasado a una instancia internacional, de la Haya, este diferendo con el Esequibo? ¿Cuáles son los cambios con respecto a la situación anterior? Bueno, la decisión del secretario general es ecléptica porque habla de la Corte Internacional de Justicia, pero también habla aún de los buenos oficios. Nosotros creemos que no aplica en este caso porque lo ideal y lo que está establecido en los acuerdos de Ginebra es que las partes evidentemente a través de los buenos oficios deben buscar arreglos para que la materia territorial se resuelva. Y eso no es lo que está ocurriendo en este momento. No puede haber una solución sin el concurso de Venezuela. Y eso tiene que establecerlo muy claro el Ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad. El Parlamento en el año 2016 hizo reuniones sobre esta materia, hemos tenido pronunciamiento en cada uno de los años en las celebraciones de lo que es la firma del Acuerdo de Ginebra, pero nosotros hemos reiterado de que nos suscribimos a ese acuerdo, que es el que nos puede permitir dirimir un conflicto entre las partes. Diputado Florido, ¿hay avances en el diálogo en materia de garantías electorales? ¿Hay avances? Nosotros, como Comisión de Política Exterior, vamos a seguir desplegados en la diplomacia parlamentaria. Los diputados vamos a seguir yendo al mundo para descubrir lo que está ocurriendo en nuestro país, para que la presión internacional continúe, de manera que en Venezuela existan elecciones libres, limpias y, por supuesto, transparentes, competitivas, que es lo que aspira hoy la comunidad internacional. Y para eso siempre nos preguntan, ¿cómo estamos viendo nosotros las cosas? Nosotros reiteramos a la comunidad internacional que en Venezuela las cosas están mal, porque el pueblo tiene hambre, porque el pueblo está pasando trabajo, porque los venezolanos quieren huir a través de la frontera, ya no por avión, porque no hay aviones, sino a través de la frontera, y que eso requiere de que la comunidad internacional presione con mucha fuerza. Hoy Jorge Rodríguez decía, diputado, que en el diálogo no se ha avanzado ni en la fecha de elecciones ni en las garantías, que justamente esos son los dos puntos que faltan y son puntos neurálgicos. ¿Qué se puede esperar de allí? Primero hay que decir que por lo general yo he visto en muchas oportunidades a Jorge Rodríguez mintiendo. No se está cerca de un acuerdo cuando los temas neurálgicos no se han resuelto. Y ahí hay dos temas fundamentales. Primero, que no hay disposición de parte del país ni de los factores políticos, a pesar de que Voluntad Popular no está, y hablo en nombre de mi partido, no está en este caso, no se puede resolver el tema de la constituyente con un acuerdo porque no tenemos la entidad, nosotros no podemos reconocer la constituyente, es el pueblo únicamente el que puede hacerlo, y el pueblo no la reconoció porque no votó por ella. Y en segundo lugar, lo que son los acuerdos electorales. Que los acuerdos electorales pasan, y por eso fue que nosotros nos retiramos de la negociación, por el respeto a lo que tú vas acordando. Una elección no puede convocarse sino 6 meses antes de que esta ocurra, si está establecido en la ley. Y en todo caso, si se establece en un menor tiempo, tiene que ser acordado por las partes. Y tienen que haber las garantías electorales suficientes para que puedan participar los que no están habilitados, para que los organismos internacionales puedan supervisar estas elecciones, para que se abran todos los mecanismos internos del Consejo Nacional Electoral y se equilibren las fuerzas
para equilibrar la fuerza del órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral, y por supuesto para que el Plan República tenga el papel que debe tener en una elección, que es el resguardo del material electoral, y no lo que ha ocurrido hasta ahora, que es la participación en el proceso electoral. ¿Considera que la oposición está entrampada en ir a las elecciones y por parte de la comunidad internacional que no va a aceptar los resultados de las elecciones? ¿Qué pasa con la oposición? Nosotros, la unidad democrática no puede estar entrampada porque a nadie puede forzar a la unidad democrática a hacer lo que el gobierno quiera hacer. Aquí sencillamente las cosas se hacen acordadas, las cosas se hacen con seriedad o no se hacen. Y eso lo hemos dicho siempre. Acá la unidad va a presentar en los próximos días cuál es su propuesta para atender la arremetida del régimen en desconocer derechos de los venezolanos. Y eso en ese momento se hablará con total transparencia de lo que hoy estoy refiriendo. No puede haber una elección sin garantías. Las elecciones sin garantías son una trampa cazabobos. Tiene que haber garantías para todos los venezolanos, para los que compitan. Mira, Nicolás Maduro no tiene posibilidad de ganar una elección. No tiene posibilidad porque en hiperinflación, con la grave crisis que hay, nadie en su sano juicio puede votar por Nicolás Maduro. Nadie en su sano juicio. Y si hay una elección limpia, que no sea cooptada, que no sea con la presión de los puntos rojos, no hay forma que la gane. Por eso tratan de hacer todas estas triquiñuelas y trampas. ¿Qué es lo que nosotros fuimos a hacer en República Dominicana y lo que están hoy haciendo los partidos que están en este momento concurriendo? Exigiendo elecciones limpias, pero con el tiempo suficiente para hacer la elección y con las condiciones y garantías suficientes. ¿Qué va a ser voluntad popular en el ámbito internacional una vez inhabilitado por órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente del partido político? Bueno, precisamente rescatar nuestros derechos con la presión internacional, que es un poco no la defensa de voluntad popular, sino de todos los partidos, el derecho a la participación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, de la tarjeta de Primero Justicia, de la tarjeta de Voluntad Popular, de todos los partidos políticos. Pues los partidos políticos son esencia de la democracia en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Diputado, en el resto de los puntos, canal humanitario, presos políticos, si hay acercamientos, según dijo Jorge Rodríguez, hay 4 puntos que ya pues se está muy cercano a cerrar un acuerdo. Mira, es que yo te reitero, hay muchas cosas que el gobierno declara que son medias verdades, algunas son inciertas y otras pueden ser en parte avances que puede haber. Pero lo que nosotros estamos viendo en este momento es que el gobierno está muy interesado en tratar de vender un acuerdo que todavía no es acuerdo. Y lo que nos preocupa es que traten de utilizar eso comunicacionalmente para después decir, como han dicho todos estos días, que fue el imperio que impidió que se firmara un acuerdo. Los acuerdos tienen que ser serios, porque si no después no va a haber cumplimiento de nada. Y el gobierno tiene que enseriarse, primero en su comunicación, y segundo, bueno, que si hay un acuerdo es porque es bueno para las partes, es bueno para la oposición, es bueno para el gobierno y es bueno para el pueblo venezolano, que es al final quien nos interesa en este caso rescatarle sus derechos. Y por eso le hacemos un llamado al gobierno para que se enserie con un proceso que es tan importante y que ellos mismos han vulnerado, que ellos mismos han golpeado, porque la ausencia de México en la negociación es un mensaje. La ausencia de uno de los partidos, en este caso Voluntad Popular, también es un mensaje de que la falta de seriedad no ayuda a llegar a acuerdos a favor del pueblo venezolano. Bien, escuchaban las declaraciones del presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido. Ya él manifestaba incluso sobre estos encuentros de diálogo y sobre el posible avance entre esta conversación del gobierno y la oposición venezolana. Escuchemos inmediato también al parlamentario Winston Flores, quien se refiere a este tema del ámbito internacional. Y más que la Asamblea Nacional es una competencia de Maduro dirigir la política exterior. Aquí lo que ha habido simplemente es una negligencia por parte del gobierno que no ha sabido interpretar los tiempos, no ha sabido interpretar las relaciones de poder desde el punto de vista internacional, y hoy día vemos cómo ya este caso lo llevan a la Corte Internacional de Justicia por una decisión del secretario general de la ONU. Ahora bien, es el régimen, es el presidente Maduro el que tiene que tomar la decisión si acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, si está de acuerdo con la decisión del secretario general de la ONU
es él el que le tiene que decir al país su postura oficial, porque no es la Asamblea Nacional la que tiene esa competencia. Nosotros hemos defendido el contenido y el alcance del Acuerdo de Ginebra, que establecía dentro de sus modos de solución, de la búsqueda de una salida práctica a la controversia, justamente el mecanismo de los buenos oficios, que está establecida incluso en la Carta de las Naciones Unidas. Y nosotros, por cierto, aquí en la Asamblea, y debo señalarlo aquí, en su momento histórico nosotros dijimos que el propio presidente Maduro debería de reafirmar la soberanía de Venezuela en la fachada atlántica, porque eso no está bajo discusión. Y ahí hay en este momento inversiones petroleras poderosísimas. Y eso forma parte de nuestra soberanía venezolana que nunca estuvo bajo reclamación. Por lo tanto, es muy importante que sea el presidente el que fije su opinión con relación a lo que acaba de acontecer. Aquí en la Comisión de Política Exterior hemos hablado sobre la posibilidad de llevar para la próxima semana una propuesta de acuerdo, un debate que se debe abrir. Todavía no se ha agotado, creo yo, que la posición del buen oficiante. Lo que pasa es que ese buen oficiante no debe representar intereses, vamos a decir así, de Guyana. Ese buen oficiante tiene que ser un representante a título personal que refleje pues la realidad de los intereses de los diversos países del área del Caribe y sobre todo los intereses de Venezuela. Pero sí le quiero transmitir a todos los pueblos de las islas del Caribe: nosotros en la oposición no tenemos ningún tipo de posición guerrerista. Nosotros creemos que este justo y legítimo derecho que tiene Venezuela sobre una zona en reclamación debe de seguirse dirimiendo por los canales del derecho internacional público, que en este caso es el Acuerdo de Ginebra. Así pues, de que le corresponde a Maduro fijar posición. Ahora, en otro contexto, aunque no me lo han preguntado, pero debo decirlo, lo discutimos aquí en la comisión, hay un elemento muy importante ante la posibilidad de unas elecciones presidenciales en Venezuela, y es la situación de los centenares de venezolanos que se encuentran afuera y que deben de votar en unas elecciones de esta naturaleza en los respectivos consulados. Allí nosotros como comisión vamos a desarrollar un mecanismo de ayuda, de consulta, de activación, de comunicaciones precisas con organizaciones no gubernamentales que se encuentren en esos países, con todos los mecanismos diplomáticos necesarios, porque esos venezolanos tienen el derecho de votar. Y eso no está hablándose en estos acuerdos de conversaciones, en el sentido de que para el régimen son como que no son venezolanos, y entonces cierran consulados, se les dificulta a los venezolanos de repente sacar el pasaporte, sacar la cédula, es decir, ejercer su derecho de voto. Y nosotros exigimos que los derechos humanos de los venezolanos que están afuera tiene el Estado venezolano que garantizárselo y promovérselo, porque son de carácter progresivo y universal. Por lo tanto, esos millones o centenares de decenas de venezolanos que están afuera, que están en América, que están en Europa, en Asia y en África, tienen el derecho de votar ante la posibilidad de unas elecciones presidenciales. Diputado William Dávila, ¿sabe cuánto es esa población de ciudadanos que deben participar, que están en el exterior? Y además, ¿se va a calcular allí también el registro electoral de jóvenes que quizás se han ido de nuestro país? Bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que precisar a través de organizaciones no gubernamentales. Hay que hacer un censo. Eso lo vamos a discutir aquí la otra semana, porque son muchas las cifras que hay, ¿no? Algunos hablan de 4 millones, de 3 millones, de 2 millones, de 1 millón, pero son muchos. Yo creo que eso es fácil de determinar. Hay muchas organizaciones voluntarias en diferentes partes del mundo que llevan ese censo. Y claro está, cada venezolano que está afuera, lo lógico y natural es que se registre en su consulado. Pero si el consulado está afuera o el consulado está cerrado, o si por retaliación política no le dan la identificación necesaria pues a ese venezolano, se complica. Pero sí es un deber y tenemos que hacerlo,
porque lo peor que le puede pasar a un venezolano es que no pueda votar por su presidente o por su candidato presidencial, mejor dicho, afuera, porque ese sigue siendo venezolano. Por circunstancias económicas y sociales, ante la crisis que estamos viviendo, los venezolanos estamos migrando. Eso nunca había sido la característica geopolítica de Venezuela. Nosotros recibíamos de afuera, pero que un venezolano se quedara afuera, eso nunca había ocurrido. Y son muchos los jóvenes de 18 años, de 19 años, muchachas, muchachos, que están, como todos sabemos, visitando y que están afuera, o que están viviendo afuera. Por cierto, aquí nosotros planteamos también que debemos de crear una comisión para atender esa problemática. No solamente el tema del canal humanitario que ayer, el correo humanitario que ayer se decidió en la Asamblea, que lo habló la diputada Gaby Arellano, sino hay que crear aquí una comisión que le haga ese seguimiento, hay que hacer un censo, hay que ver la realidad que está sucediendo con muchos venezolanos en Perú, en Panamá sobre todo, en otras partes de América Latina, en donde han tenido problemas incluso en Colombia. Hay que ver eso con mucho detenimiento, sacar allí un censo de todos esos venezolanos y sobre todo articular desde la Asamblea Nacional una política de apoyo y sobre todo de denuncia, porque hay casos donde han habido violaciones de derechos humanos. Eso tenemos nosotros que tener aquí hasta un equipo de abogados que nos permita ir instrumentando esos expedientes para defender a esos venezolanos ante los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Si usted se propone el derecho de los venezolanos, el derecho al voto en el exterior, ¿eso quiere decir que usted va a aprobar el resultado de estas elecciones presidenciales? Mira, no, te estoy hablando ante la posibilidad de unas elecciones presidenciales, el venezolano afuera tiene derecho a voto. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes que si esas elecciones presidenciales se dan, porque hay un acuerdo unitario de todo, porque déjame decirte, cualquiera que sea la vía que decida, la unidad tiene que ser una decisión unánime de todo, tiene que ser una decisión concertada incluso con la comunidad internacional. No podemos simplemente quedarnos aislados de las cosas, sino las decisiones que se tomen. Ese es mi criterio personal, no responden a ninguna decisión de ningún partido, nada, es una opinión mía como William Dávila, diputado. Mi opinión personal es que tiene que haber una posición unitaria, o sea, la oposición unida toma una posición, pero independientemente de eso, los venezolanos que están afuera, si ya les acabo de decir, de promover, de defender sus derechos humanos, uno de sus derechos humanos fundamentales es el de votar. Gracias. Escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y también miembro de la Comisión del Parlasur, William Dávila. Y él manifestaba sobre esta organización que están planificando incluso parlamentarios venezolanos para organizar desde diferentes consulados del mundo y de esa forma organizarse para que los venezolanos que estén en el exilio puedan participar en el próximo comicio presidencial. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta André Fornerino para BPI TV.